Entre mares azules y montañas escarpadas, en un territorio fragmentado y luminoso, nació una civilización que transformó para siempre la forma de pensar, de gobernar y de crear del ser humano. Grecia no fue un imperio en el sentido romano, ni una potencia unificada bajo un solo estandarte. Fue una constelación de pueblos dispersos, de islas, valles y puertos que, a lo largo de siglos, dieron forma a un espíritu común. El ethos helénico, una manera de entender la libertad, la belleza y el conocimiento que aún define la esencia de Occidente. Sus costas recortadas, abiertas al mar Egeo, fueron una invitación constante al viaje. Desde las islas Cícladas hasta la península del Peloponeso, los antiguos griegos vivieron de cara al mar. El agua era su camino y su frontera, su sustento y su amenaza. A través de él comerciaron, exploraron, guerrearon y se expandieron hacia las costas de Asia Menor, el sur de Italia y más allá del Mediterráneo. En un territorio de suelos pobres y montañas que aislaban las comunidades, el mar fue el hilo conductor de una civilización que hizo del intercambio su fuerza y de la navegación su arte. En los albores del segundo milenio antes de Cristo, cuando Egipto y Mesopotamia ya habían levantado imperios y monumentos, Grecia comenzaba a gestarse como un mosaico de culturas que heredaría lo mejor del mundo oriental y lo transformaría en algo nuevo. En Creta, la civilización minoica desarrollaba palacios majestuosos, frescos coloridos y un comercio floreciente que conectaba el Egeo con las civilizaciones del Nilo y el Éufrates. En el continente, los micénicos erigían fortalezas amuralladas y tejían las leyendas que luego inspirarían los poemas homéricos. A su alrededor, mitos, héroes y dioses comenzaban a trazar el imaginario de un pueblo destinado a perdurar más allá de sus fronteras. La geografía griega, agreste y fragmentada, favoreció la independencia de sus comunidades. Cada valle, cada isla y cada puerto se convirtió en una polis, una ciudad-estado con leyes, gobierno y tradiciones propias. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas o Mileto no fueron simples núcleos urbanos, sino mundos completos, orgullosos y rivales, unidos solo por la lengua y la religión. Este modelo político, basado en la autonomía y la participación, dio origen a conceptos como ciudadanía, república y democracia. En Grecia nació la idea de que los hombres podían gobernarse a sí mismos, discutir su destino en asambleas y decidir mediante la palabra más que la espada. Pero Grecia no fue solo política, fue también arte, ciencia y pensamiento. En sus templos y esculturas se buscó la perfección de la forma humana. En sus teatros se exploraron las pasiones y los dilemas morales. En sus escuelas nació la filosofía, ese impulso de preguntar y razonar que cambiaría para siempre el modo en que el ser humano se enfrenta al mundo. Sócrates, Platón y Aristóteles, siglos después, encarnarían esa búsqueda de la verdad que no se impone por la fe ni por la fuerza, sino por la razón. Los dioses griegos, a diferencia de los de Oriente, no vivían en un cielo inaccesible. Eran reflejo de los hombres, amaban, odiaban, luchaban, engañaban. Habitaban el monte Olimpo, pero caminaban entre los mortales. Esta visión humanizada del universo dio lugar a una mitología rica y diversa, que explicaba el origen del mundo, el destino y las fuerzas naturales a través de historias que aún hoy sobreviven en la literatura y el arte. La religión griega no exigía dogmas, era una relación viva entre los hombres y lo divino, un equilibrio entre temor, respeto y celebración. El tiempo de los héroes marcó el inicio de su identidad. Aquiles, Ulises, Jasón, Heracles y tantos otros protagonizaron relatos donde el valor y la astucia definían el destino de los hombres. En sus gestas se fundieron mito e historia, creando un modelo de conducta que exaltaba la arete, la excelencia, entendida como la búsqueda constante de superación. Ser griego era aspirar a esa perfección, no como un don divino, sino como un esfuerzo humano. A lo largo de los siglos, la civilización griega atravesó crisis y renacimientos. Tras el esplendor minoico y micénico, llegó la oscuridad, siglos de aislamiento, olvido y silencio. Pero de ese vacío surgió un nuevo impulso creativo. En el periodo arcaico, Grecia volvió a florecer con fuerza. Nacieron las polis, se codificaron las leyes, se expandió por el Mediterráneo y se consolidó una cultura que equilibraba tradición y progreso. Era un renacer que sentaría las bases de todo lo que vendría después. Los minoicos, el esplendor de Creta.
Mucho antes de que existieran Atenas o Esparta, mucho antes de que los poetas cantaran las hazañas de Aquiles o Ulises, una civilización floreció en el corazón del mar Egeo. En la isla de Creta, rodeada por aguas profundas y rutas comerciales que la conectaban con Egipto, Anatolia y el Levante, surgió hacia el 3000 a.C. C. La primera gran cultura del mundo griego, la civilización minoica. Su nombre, tomado del legendario rey Minos, evoca mitos de laberintos, monstruos y héroes, pero detrás de la leyenda se esconde una sociedad real, avanzada y refinada, que sentó las bases del esplendor helénico. El centro de este mundo fue Cnosos, una ciudad-palacio que deslumbraba por su complejidad arquitectónica. Con más de 1000 habitaciones conectadas por pasillos, escaleras y patios, Cnosos era un laberinto de piedra y color. Sus muros estaban cubiertos por frescos que mostraban escenas de la vida cotidiana, procesiones religiosas y juegos taurinos. En ellos no había representaciones de guerra ni de violencia, sino de danza, música y naturaleza. Esa ausencia de iconografía bélica sugiere que los minoicos vivieron en relativa paz, protegidos por el mar y sostenidos por el comercio. El poder marítimo fue la clave de su prosperidad. Creta controlaba las rutas que unían el Mediterráneo oriental con el occidental, intercambiando aceite, vino, cerámica y metales. Los barcos minoicos, de cascos largos y proas elevadas, eran los más rápidos de su tiempo. Este dominio del mar dio origen al mito de la talasocracia minoica, el reino del mar. Según los relatos antiguos, el propio Minos había recibido de los dioses el control de las aguas, garantizando la paz y la estabilidad en el Egeo. La sociedad minoica era jerárquica, pero menos rígida que otras del mismo periodo. En la cúspide se encontraba un monarca, probablemente de carácter sagrado, rodeado de sacerdotes, artesanos y funcionarios. Sin embargo, el arte sugiere una posición destacada de la mujer, con figuras femeninas representadas como diosas o sacerdotisas, ricamente vestidas y en poses de autoridad. Los ritos religiosos estaban centrados en la fertilidad, la naturaleza y el toro, símbolo de fuerza y renovación. Las ceremonias incluían acrobacias sobre toros, danzas y ofrendas en cuevas o cimas montañosas, lugares donde los minoicos creían que habitaban los dioses. El arte minoico reflejaba una sensibilidad excepcional. Los frescos de Cnosos, Festos y Agiatriada muestran colores vivos como rojos, azules y amarillos, aplicados con una técnica de gran delicadeza. Los objetos de cerámica, marfil y oro revelan un dominio técnico y estético comparable al de Egipto. Las figuras humanas, ágiles y elegantes, parecen moverse con una gracia casi moderna. El arte no buscaba imponer, sino celebrar la vida. En él se advierte un amor por el movimiento, el color y la armonía que más tarde influiría en la escultura y la pintura griegas. La escritura fue otro de sus logros. Los minoicos desarrollaron un sistema conocido como lineal A, aún no descifrado, utilizado para la administración y el comercio. Más tarde, los micénicos adaptarían este sistema a su propia lengua, dando origen al lineal B, antecesor directo del griego arcaico. La existencia de una burocracia compleja y de sellos administrativos demuestra que los palacios funcionaban como centros políticos, económicos y religiosos, controlando la producción y distribución de bienes. El comercio con Egipto y el Próximo Oriente dejó una profunda huella cultural. De Egipto adoptaron técnicas artísticas, motivos decorativos y posiblemente elementos religiosos. A cambio, exportaron aceite, vino y cerámica. Las tablillas encontradas en el delta del Nilo registran la presencia de comerciantes cretenses en puertos egipcios, lo que confirma el alcance de su red comercial. Creta fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, una encrucijada donde las ideas y los productos se fundían en una cultura única. Pero el esplendor minoico no duró para siempre. Hacia el 1450 a.C., los palacios de Cnosos, Festos y Malia fueron destruidos casi simultáneamente. Durante mucho tiempo se pensó que un cataclismo natural, quizá la erupción del volcán de Tera, había provocado su ruina. La explosión, una de las más poderosas de la historia, lanzó cenizas por todo el Egeo y generó tsunamis que arrasaron las costas. Sin embargo, los estudios arqueológicos sugieren que la erupción, aunque devastadora, no bastó por sí sola para acabar con la civilización. La evidencia apunta también a invasiones o conflictos internos. Tras la destrucción,
Cnosos fue reconstruida y subsistió durante un breve tiempo, pero bajo una nueva influencia, la de los micénicos del continente, que tomaron el control de la isla. Los restos del lineal B hallados en Creta confirman la presencia de esta nueva élite guerrera que absorbió parte de la cultura minoica. El antiguo poder marítimo de los cretenses se desvaneció lentamente y con él desapareció uno de los capítulos más enigmáticos de la antigüedad. Aún así, la memoria de Creta sobrevivió en los mitos. Los griegos posteriores contaron que el rey Minos había ordenado construir un laberinto para encerrar al Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro, nacida de la unión de su esposa Pasífae con un toro sagrado. Dédalo, el arquitecto del laberinto, y su hijo Ícaro simbolizaron la ambición humana y su castigo, volar demasiado cerca del sol. Estos relatos, transmitidos por poetas y dramaturgos, eran ecos de una civilización real, cuyo poder y misterio quedaron grabados en la memoria del mundo helénico. Los muros derruidos de Cnosos, las columnas rojas del palacio y las pinturas que aún conservan su brillo bajo la luz cretense son los últimos testigos de una sociedad que, sin ejércitos ni conquistas, alcanzó la grandeza por medio del arte, el comercio y la imaginación. Su influencia persistiría durante siglos, en la forma de los mitos que dieron origen a la identidad de Grecia y en la idea de que, incluso en una isla perdida entre mares, podía nacer la semilla de una civilización inmortal. Los micénicos, los primeros héroes griegos. En las colinas del Peloponeso, rodeadas de murallas ciclópeas y bañadas por el sol dorado del Egeo, se alzaron las fortalezas de Micenas, Tirinto y Pilos. Allí, entre el siglo XVI y el XII a.C., floreció una civilización poderosa y guerrera que marcaría el amanecer de la Grecia heroica. Los micénicos, herederos parciales del esplendor minoico, pero de espíritu muy distinto, fueron los primeros griegos en sentido pleno. Hablaban una forma arcaica del idioma heleno, practicaban rituales que luego inspirarían la religión olímpica y forjaron las leyendas que Homero convertiría en epopeyas inmortales. Su mundo era de palacios-fortaleza, centros de poder y administración donde reinaban los wanacs, soberanos de autoridad casi divina. Micenas, la más célebre, dominaba las rutas comerciales del Peloponeso y extendía su influencia hacia el mar Egeo y Asia Menor. La monumental Puerta de los Leones, que aún custodia la entrada de su acrópolis, es testimonio de su grandeza y de su obsesión por la seguridad. Sus muros, formados por bloques de piedra tan enormes que la tradición los atribuyó a gigantes, defendían a una aristocracia guerrera acostumbrada a la guerra y a la intriga. La sociedad micénica era jerárquica y disciplinada. En la cúspide se hallaba el rey, rodeado de funcionarios, escribas y militares. Las tablillas de lineal B, descifradas en el siglo XX, revelan un sistema de administración meticuloso. Inventarios de metales, aceite, vino y armas, registro de ofrendas a los dioses y listas de trabajadores. A diferencia de los pacíficos minoicos, los micénicos vivían en un entorno de competencia y conflicto. Su arte y su arquitectura reflejan un mundo donde la fuerza era la medida del poder. El ejército ocupaba un lugar central en la vida micénica. Los guerreros portaban cascos hechos con colmillos de jabalí, escudos de cuero endurecido y espadas de bronce. La iconografía de cerámicas y frescos muestra carros de combate y escenas de batalla. El dominio militar permitió a los micénicos extender su influencia a las islas del Egeo, a las costas de Anatolia e incluso a Chipre. La arqueología confirma la existencia de enclaves micénicos en todo el Mediterráneo oriental, lo que sugiere una red de colonias o, al menos, de intercambios sostenidos por el poderío bélico. El contacto con los minoicos de Creta fue decisivo. Tras la destrucción de los palacios minoicos hacia el 1450 a.C., los micénicos ocuparon la isla y adoptaron muchos de sus logros culturales. De ellos tomaron la escritura, los motivos artísticos y ciertos ritos religiosos, aunque reinterpretados bajo su espíritu marcial. Donde los minoicos habían pintado procesiones y flores, los micénicos representaron armas, cazas y escenas de conquista. Era el mismo mar, pero un nuevo carácter. Pragmático, expansionista, orgulloso de su linaje guerrero. Las riquezas de las tumbas reales de Micenas revelan el esplendor de su élite. Las excavaciones dirigidas por Heinrich Schliemann a fines del siglo XIX descubrieron máscaras de oro, joyas, espadas decoradas y vasos preciosos.
La más famosa, la llamada Máscara de Agamenón, se convirtió en símbolo de esta civilización. Aunque hoy sabemos que su datación es anterior al legendario rey, su hallazgo confirmó la existencia de una cultura tan rica como las descripciones homéricas. El oro micénico, extraído de minas o adquirido mediante comercio y guerra, relucía como emblema de estatus y de fe en una vida más allá de la muerte. Los dioses micénicos anticiparon el panteón que más tarde dominaría Grecia. Nombres como Zeus, Poseidón o Hera aparecen ya en las tablillas de Lineal B. La religión combinaba la veneración a divinidades naturales con sacrificios y ofrendas destinadas a asegurar la prosperidad del reino. Los palacios servían también como templos, donde los sacerdotes custodiaban los tesoros sagrados y celebraban ceremonias en honor a los dioses protectores de la ciudad. El rey, como intermediario entre hombres y dioses, encarnaba la estabilidad del cosmos. La leyenda y la historia se funden en este periodo. El recuerdo de los reinos micénicos y sus conflictos inspiró los poemas épicos de Homero siglos después. Micenas se convirtió en el trono de Agamenón, Argos en la tierra de Diomedes, Pilos en el hogar de Néstor y Esparta en el reino de Menelao. La guerra de Troya, narrada en la Ilíada, es la síntesis mítica de esa era de héroes. Aunque su historicidad fue cuestionada durante siglos, las excavaciones en Hisarlik, en la actual Turquía, demostraron la existencia de una ciudad fortificada destruida hacia el 1200 a.C. C, coincidente con la cronología micénica. Probablemente Troya fue una de las muchas ciudades arrasadas en las luchas por el control del comercio del Egeo. La epopeya de Homero, entonces, no nació del mito puro, sino de una memoria colectiva de guerras reales magnificadas por la poesía. El declive micénico comenzó hacia el 1200 a.C. C, en un periodo convulso que afectó a todo el Mediterráneo oriental. Ciudades enteras fueron incendiadas, los palacios abandonados y el comercio colapsó. Las causas aún son motivo de debate. Algunos historiadores señalan invasiones de los pueblos del mar, otros hablan de rebeliones internas o de un cataclismo natural. Lo cierto es que el sistema palaciego se derrumbó, arrastrando consigo la escritura, la administración y gran parte del conocimiento técnico. En pocas décadas, la civilización que había dominado el Egeo desapareció casi por completo. De sus ruinas solo quedaron murallas, tumbas y mitos. Pero en esas ruinas persistió algo más profundo, la imagen del héroe, del hombre que desafía el destino y busca la gloria eterna. La Edad Oscura, el silencio tras el colapso. Tras el esplendor de Micenas y las gestas que inspiraron los cantos de Homero, Grecia cayó en un largo silencio. Entre los siglos XII y IX a.C., C, el mundo helénico vivió un periodo de oscuridad en el que las ciudades fueron abandonadas, el comercio se extinguió y la escritura desapareció. Los arqueólogos lo llaman la Edad Oscura, no por ausencia de vida, sino por la escasez de vestigios que permitan reconstruirla. Fue un tiempo de retroceso y aislamiento, pero también de transformación, en el que las semillas de la Grecia clásica comenzaron lentamente a germinar bajo la tierra del olvido. El colapso micénico, ocurrido hacia el 1200 a.C., C, había desmantelado las estructuras políticas y administrativas que sostenían el mundo palaciego. Los reinos desaparecieron, los guanaks perdieron su poder y las grandes fortificaciones quedaron vacías. Las tablillas en Lineal B, último testimonio de una burocracia avanzada, dejaron de escribirse. La organización centralizada dio paso a comunidades pequeñas, autosuficientes, que sobrevivían de la agricultura, la ganadería y la pesca. En pocos años, el esplendor del bronce dio lugar a una sociedad rural y empobrecida. Las causas del colapso siguen siendo objeto de debate. Algunos estudiosos apuntan a invasiones de pueblos extranjeros, quizá los dorios, tribus procedentes del norte que habrían introducido el uso del hierro y desplazado a las poblaciones micénicas hacia las islas y la costa de Asia Menor. Otros sugieren un conjunto de factores: catástrofes naturales, crisis económica, luchas internas y agotamiento del sistema palaciego. Lo cierto es que, cualquiera que haya sido el motivo, Grecia perdió su conexión con el mundo exterior y se replegó sobre sí misma. El arte y la arquitectura reflejan esa caída. Las tumbas monumentales desaparecieron, los palacios no volvieron a levantarse y la cerámica se volvió más simple, de tonos oscuros y motivos geométricos.
En lugar de frescos y oro, predominaban los patrones repetitivos, líneas, espirales, triángulos. La cultura material se volvió austera, funcional, pero no por ello carente de belleza. Este estilo, conocido como geométrico, se convertiría siglos después en símbolo de una nueva estética, preludio del orden y la proporción que caracterizarían al arte griego clásico. Durante este periodo, la escritura desapareció por completo. Sin una administración que la necesitara, el lineal B cayó en el olvido, y pasarían casi 4 siglos antes de que Grecia adoptara un nuevo alfabeto, esta vez basado en el fenicio. Con la pérdida de la escritura, la historia dejó de registrarse en tablillas y pasó a transmitirse oralmente. Los relatos sobre héroes y guerras se conservaron en la memoria de los bardos, los aedos, quienes recitaban versos que más tarde inspirarían la Ilíada y la Odisea. Así, mientras el mundo material se desmoronaba, el mito se convirtió en el depósito de la identidad griega. En medio de la pobreza y el aislamiento, las migraciones jugaron un papel crucial. Muchos griegos huyeron de la península hacia las islas del Egeo y la costa de Anatolia, fundando lo que se conocería como la Grecia jónica. Allí, en ciudades como Esmirna, Mileto o Éfeso, se preservaron tradiciones y conocimientos que más tarde serían esenciales para el renacimiento cultural. Estas comunidades mantuvieron el contacto con Oriente, conservando la llama del comercio y del intercambio intelectual en un tiempo de oscuridad continental. Las armas de hierro, introducidas probablemente por los dorios, transformaron la guerra y la economía. Más resistentes y accesibles que el bronce, permitieron que las herramientas y las armas se difundieran entre una población más amplia. Con el hierro llegó también un cambio social. El poder dejó de concentrarse en las viejas aristocracias palaciegas y comenzó a desplazarse hacia una nueva clase de campesinos guerreros. Era el germen de una sociedad más abierta y competitiva, donde el mérito empezaba a reemplazar al linaje. Los rituales religiosos sobrevivieron a la ruina del sistema político. Los griegos siguieron venerando a los antiguos dioses, aunque sus templos fueran modestos altares de piedra. En cuevas y cimas montañosas, continuaron ofreciendo sacrificios a Zeus, Poseidón y Atenea. La religión, más que una institución organizada, era un lazo que mantenía la cohesión de las comunidades dispersas. En un tiempo sin escritura ni reyes, los mitos actuaron como memoria colectiva, historias compartidas que explicaban el origen de los pueblos y la voluntad de los dioses. Hacia el siglo IX a.C., los signos de recuperación comenzaron a hacerse visibles. El comercio con Oriente se reanudó, los intercambios culturales se intensificaron y las aldeas crecieron hasta convertirse en pequeños centros urbanos. En este contexto emergió el nuevo alfabeto griego adaptado del fenicio, que introdujo por primera vez la notación de las vocales. Este avance no solo facilitó la escritura, sino que permitió fijar por escrito los poemas y las leyes. La palabra, antes confiada a la memoria de los cantores, se convirtió en testimonio duradero. El renacer arcaico, la polis y el espíritu heleno. Tras siglos de oscuridad y aislamiento, Grecia despertó de su letargo. Hacia el siglo VIII a.C., los valles, las islas y las costas del Egeo comenzaron a llenarse de nueva vida. Las aldeas se convirtieron en ciudades, el comercio resurgió y la palabra escrita volvió a fijar la memoria. Había comenzado el periodo arcaico, una era de reconstrucción y de búsqueda de identidad en la que los griegos reinventaron su mundo. Fue entonces cuando nació la polis, la ciudad-estado, centro de la vida política, social y religiosa, y cuando el espíritu heleno se consolidó como una fuerza capaz de unir pueblos dispersos bajo una misma cultura. La polis no era solo una ciudad amurallada, era una comunidad de ciudadanos libres que compartían leyes, dioses y costumbres. Su núcleo era el Asti, el área urbana, dominada por la Acrópolis, la colina sagrada donde se alzaban los templos, y por el ágora, la plaza pública donde se reunían los habitantes para comerciar, debatir y decidir los asuntos comunes. Alrededor se extendía la chora, el territorio agrícola que sustentaba a la ciudad. La polis era al mismo tiempo espacio físico y concepto moral, una unión de hombres libres que se gobernaban a sí mismos y encontraban en la participación cívica el sentido de la vida. Cada polis desarrolló su propio sistema de gobierno, reflejo de su historia y su geografía. Algunas fueron monarquías gobernadas por reyes hereditarios,
otras oligarquías dominadas por familias nobles, y en ciertos casos surgieron tiranías, gobiernos personales que, aunque autoritarios, a menudo impulsaron reformas y obras públicas. Pero la tendencia general fue hacia una mayor participación ciudadana. En Atenas y otras ciudades del Ática, los antiguos privilegios aristocráticos comenzaron a ceder paso a un sistema en el que los ciudadanos podían deliberar y votar en asamblea. De este proceso surgiría con el tiempo la democracia. La expansión del comercio trajo consigo prosperidad y transformación. Los griegos, impulsados por la escasez de tierras y la búsqueda de nuevas oportunidades, emprendieron una colonización masiva del Mediterráneo. Fundaron colonias en Asia Menor, el sur de Italia, Sicilia, el norte de África y hasta en la costa de la actual Francia. Estas colonias, polis independientes pero unidas por lengua y religión, extendieron la cultura griega desde el Mar Negro hasta Gibraltar. Gracias a ellas, Grecia se convirtió en un espacio común, una red de ciudades unidas por vínculos comerciales y espirituales. La alfabetización se expandió rápidamente. El alfabeto griego adaptado del fenicio permitió registrar no solo transacciones comerciales, sino también leyes, tratados y por primera vez poesía. Fue en este periodo cuando los poemas homéricos, transmitidos durante siglos por tradición oral, fueron finalmente escritos. La Ilíada y la Odisea no solo preservaron la memoria de los héroes micénicos, sino que dieron forma a la identidad griega. En ellas, el valor, la astucia y la búsqueda de la gloria se convirtieron en virtudes cardinales. Homero ofreció a los griegos un espejo donde reconocerse como un pueblo común, descendiente de héroes y protegido por los dioses del Olimpo. La religión desempeñó un papel central en la cohesión cultural. Los dioses olímpicos, encabezados por Zeus, se convirtieron en figuras universales en todo el mundo heleno. Cada polis tenía su divinidad tutelar, ya fuera Atenea en Atenas, Apolo en Delfos o Artemisa en Éfeso, entre otros, pero todos compartían los mismos mitos y rituales. Los santuarios panhelénicos, como Delfos y Olimpia, actuaban como centros de reunión espiritual y política. Allí se celebraban los Juegos Olímpicos, fundados en el 776 a.C., donde los griegos competían no por dinero, sino por honor y gloria. Estos encuentros, realizados en nombre de Zeus, eran una tregua sagrada que suspendía las guerras y recordaba la unidad del pueblo heleno más allá de sus fronteras políticas. La expansión y el comercio favorecieron el nacimiento de una nueva clase social, los hoplitas, ciudadanos soldados que formaban la infantería pesada. Armados con lanzas, escudos redondos y corazas de bronce, luchaban en formación cerrada, conocida como falange. Este modo de combate requería disciplina, coordinación y confianza mutua. En la falange, cada hombre protegía con su escudo al compañero de su izquierda. Era una metáfora perfecta de la polis, la fuerza colectiva por encima del individuo. La guerra dejó de ser privilegio de nobles para convertirse en deber y derecho de los ciudadanos. El período arcaico fue también una edad de experimentación política y cultural. En Esparta, las reformas atribuidas a Licurgo establecieron un sistema basado en la igualdad entre los ciudadanos, la austeridad y la supremacía militar. En Atenas, las tensiones entre ricos y pobres llevaron a las leyes de Solón, que abolieron la esclavitud por deudas y sentaron las bases de una justicia más equitativa. En otras regiones, como Corinto y Mileto, florecieron la arquitectura monumental y los primeros filósofos naturales, los fisikoi, que comenzaron a explicar el mundo no a través de mitos, sino de la razón. Este renacimiento trajo consigo un nuevo ideal, la arete, la excelencia personal alcanzada mediante el esfuerzo y la virtud. La educación y la participación en la vida pública se convirtieron en los caminos hacia esa perfección. El ciudadano ideal no era el más rico ni el más poderoso, sino aquel que contribuía al bien común. La palabra, concepto denominado en la época como el logos, se transformó en herramienta política y moral, fundamento del debate, la persuasión y la justicia. Grecia había descubierto que el poder de la razón podía ser tan decisivo como la espada. A medida que las polis prosperaban, crecían también sus rivalidades. El equilibrio entre libertad e independencia sembró tanto la grandeza como la fragilidad del mundo griego. Pero en este periodo arcaico, el espíritu heleno alcanzó su forma definitiva.
una civilización que valoraba la belleza, la medida, la palabra y la libertad. En las ágoras nacían las primeras leyes escritas. En los templos, el arte buscaba la armonía de las proporciones. En los puertos, los mercaderes extendían los límites del mundo conocido. Esparta y Atenas, dos mundos enfrentados. De todas las polis que surgieron durante el Renacimiento griego, dos se elevaron por encima de las demás, no solo por su poder, sino por representar visiones opuestas de la vida, la política y la libertad. Esparta y Atenas fueron las dos caras de una misma civilización, una basada en la disciplina y la obediencia, la otra en la razón y la palabra. Entre ambas se tejió la historia del mundo helénico, marcada por la admiración y el conflicto, la cooperación y la rivalidad, hasta el día en que su enfrentamiento definió el destino de Grecia entera. En el corazón del Peloponeso, rodeada de montañas que la protegían del exterior, se encontraba Esparta, una ciudad sin murallas porque sus ciudadanos eran sus muros. Fundada hacia el siglo IX a.C., tras la conquista de Laconia, Esparta se organizó como una sociedad militar permanente. Según la tradición, el legislador licurgo estableció su sistema político y social con un solo propósito: crear una comunidad de guerreros invencibles. La educación, las leyes y la economía estaban subordinadas al ideal de la guerra. El Estado era todo, el individuo apenas una pieza al servicio de la colectividad. La educación espartana, la agogé, comenzaba a los 7 años. Los niños eran separados de sus familias y entrenados en el arte de la resistencia, el combate y la obediencia. Dormían en grupo, comían raciones escasas y soportaban el frío y el dolor sin quejarse. Aprendían a robar comida, pero eran castigados si los descubrían, no por robar, sino por ser torpes. A los 20 años se convertían en hoplitas y pasaban a vivir en los sisitia, comedores comunes donde compartían la vida militar hasta la vejez. Las mujeres, en contraste con el resto de Grecia, gozaban de una libertad inusual. Se educaban físicamente, administraban las propiedades y podían heredar. Su fortaleza física era considerada esencial para engendrar hijos fuertes. El sistema político espartano combinaba monarquía, oligarquía y asamblea. 2 reyes compartían el poder militar y religioso, mientras que el Gerusia, un consejo de ancianos, y los éforos, los magistrados que se designaban anualmente, controlaban la administración y la disciplina. La Apeya, asamblea de ciudadanos, ratificaba decisiones, aunque su poder era limitado. La sociedad estaba dividida en 3 grupos: los espartiatas, ciudadanos de pleno derecho; los periecos, habitantes libres dedicados al comercio y la artesanía; y los ilotas, siervos de origen mesenio que trabajaban la tierra y sustentaban la economía. Estos últimos eran la base invisible del sistema, obligados a alimentar a un pueblo que se dedicaba casi exclusivamente a la guerra. La obsesión espartana por la estabilidad y la igualdad interna tenía un precio: la inmovilidad. Las leyes prohibían el lujo, el comercio extranjero y la acumulación de riqueza. Los ciudadanos debían vivir con austeridad y obediencia absoluta. Esparta no construyó templos majestuosos ni produjo filósofos o poetas, pero durante siglos fue respetada y temida por su disciplina. Cuando un embajador le preguntó por qué no fortificaban la ciudad, un espartano respondió: «Porque tenemos hombres». Al norte, en el Ática, floreció Atenas, una polis muy distinta. Abierta al mar Egeo y con el puerto del Pireo como su ventana al mundo, Atenas se convirtió en un centro de comercio, cultura y pensamiento. Su territorio, fértil y accesible, favoreció el intercambio y la comunicación. Si Esparta simbolizaba el deber y la rigidez, Atenas encarnaba la curiosidad y la palabra. Allí, el ciudadano no se forjaba en la obediencia, sino en el debate. En sus primeros siglos, Atenas estuvo gobernada por reyes y luego por aristócratas, pero las tensiones sociales entre las familias nobles y el pueblo llevaron a una serie de reformas. En el siglo VII a.C., Dracón promulgó el primer código legal escrito, famoso por su severidad. Poco después, Solón introdujo medidas más equitativas. Abolió la esclavitud por deudas, reorganizó la sociedad según la riqueza y permitió que los ciudadanos participaran en la asamblea. Con sus leyes, Solón sentó las bases de una participación política más amplia y de una justicia basada en la razón. En el siglo VI a.C., el tirano Pisístrato tomó el poder,
pero su gobierno fue recordado como un periodo de prosperidad. Embelleció la ciudad, impulsó la agricultura y fomentó las artes. A su muerte, el poder pasó a sus hijos, cuya caída abrió el camino para las reformas de Clístenes, consideradas el nacimiento de la democracia ateniense. Clístenes reorganizó el cuerpo ciudadano, creó el Consejo de los 500 y garantizó la participación de todos los hombres libres en la eclesía, la asamblea popular. Por primera vez en la historia, un pueblo se gobernaba a sí mismo mediante la palabra y el voto. Atenas desarrolló una cultura basada en la educación, el arte y el pensamiento. El ideal del ciudadano ilustrado incluía la formación física, pero también la intelectual, música, retórica, filosofía y literatura. Los jóvenes aprendían no solo a luchar, sino a debatir y a razonar. El ágora se convirtió en el corazón de la vida pública, donde comerciantes, políticos y filósofos compartían espacio y diálogo. La libertad se entendía como participación activa en los asuntos del Estado, y la polis como una extensión del alma del ciudadano. Las diferencias entre Esparta y Atenas no eran solo políticas, sino morales. Esparta valoraba la igualdad entre sus ciudadanos, pero negaba la libertad individual. Atenas exaltaba la libertad, pero toleraba las desigualdades económicas y la esclavitud. Una vivía cerrada sobre sí misma, la otra abierta al mar y al cambio. Ambas veían al ciudadano como parte de un todo, pero con fines distintos. En Esparta, el bien común se imponía sobre el individuo. En Atenas, el individuo debía contribuir al bien común mediante el pensamiento y la acción. Durante el siglo VI a.C., las dos potencias coexistieron en una tensa rivalidad. Esparta, líder militar del Peloponeso, representaba la tradición y la fuerza. Atenas, el progreso y la innovación. Sus caminos se cruzarían una y otra vez, primero como aliadas frente a un enemigo común, luego como adversarias irreconciliables. El enfrentamiento entre ambas no sería solo una guerra de ejércitos, sino una lucha de ideas, entre el orden y la libertad, entre la lanza y la palabra, entre el silencio de la disciplina y el bullicio de la democracia. Las guerras médicas, Grecia contra el Imperio Persa. A comienzos del siglo V a.C., Grecia se enfrentó a una amenaza que pondría a prueba su existencia misma. Desde las llanuras del Asia Menor, el Imperio Persa, el más vasto y poderoso de su tiempo, extendía su dominio sobre el mundo conocido. Gobernado por reyes que se consideraban elegidos por los dioses, el imperio de Darío I y, más tarde, de su hijo Jerjes, abarcaba desde la India hasta Egipto, desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico. Frente a ese coloso, un mosaico de pequeñas ciudades griegas, divididas y rivales, parecía no tener esperanza. Pero de ese enfrentamiento desigual nacería uno de los capítulos más heroicos de la historia antigua, las guerras médicas, en las que la libertad helénica resistió al poder absoluto de Oriente. El conflicto comenzó cuando las polis griegas de la costa de Asia Menor, sometidas por Persia, se rebelaron contra el dominio imperial. En el año 499 a.C., la revuelta jónica, encabezada por Mileto, encendió la mecha. Atenas y Eritrea enviaron barcos y soldados en apoyo de los sublevados, atacando la capital persa de Sardes. Aunque la revuelta fue aplastada, Darío I juró vengarse de las ciudades griegas que habían osado desafiar su autoridad. Su propósito ya no era solo castigar una rebelión, sino incorporar Grecia a su imperio. En el 490 a.C., una flota persa cruzó el Egeo y desembarcó en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. Los atenienses, liderados por Milcíades, salieron a su encuentro con apenas 10.000 hoplitas. Los espartanos, aunque convocados, no llegaron a tiempo, detenidos por la celebración de una festividad religiosa. La batalla parecía perdida. Los persas superaban ampliamente en número a los griegos. Sin embargo, la formación cerrada de la falange hoplita y la disciplina ateniense resultaron decisivas. Los griegos atacaron por los flancos, desorganizando a las tropas persas, y en pocas horas lograron una victoria inesperada. Maratón se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la tiranía y en el primer gran triunfo de la libertad sobre la dominación. La leyenda cuenta que, tras la batalla, un mensajero llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria antes de caer muerto por el esfuerzo.
Su hazaña, inmortalizada por los poetas, dio origen al término maratón que aún perdura. Maratón no fue solo una batalla, fue una afirmación del valor ciudadano, una victoria del pueblo libre sobre el poder absoluto. 10 años después, Persia regresó con una fuerza abrumadora. El nuevo rey, Jerjes I, hijo de Darío, reunió el ejército más grande que el mundo había visto. Según las crónicas griegas, más de 2 millones de hombres marcharon hacia el oeste, aunque los historiadores modernos estiman entre 150 y 300.000. La flota persa, compuesta por más de 1.000 barcos, acompañaba a las tropas por el mar Egeo. Grecia, fragmentada y desconfiada, se vio obligada a unirse. Atenas y Esparta, enemigos naturales, formaron una alianza bajo el consejo de la Liga Helénica. El primer choque decisivo tuvo lugar en el desfiladero de las Termópilas en el 480 a.C. C. Allí, el rey Leónidas I de Esparta, al mando de unos 7.000 griegos, intentó detener el avance persa en un paso tan estrecho que neutralizaba la superioridad numérica del enemigo. Durante 2 días, la falange helénica resistió todos los ataques. Finalmente, un traidor local reveló a Jerjes un sendero por las montañas que permitía rodear a los defensores. Al enterarse de que estaban rodeados, Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados y permaneció con 300 espartanos y unos pocos cientos de tespios y tebanos. Lucharon hasta el último hombre, permitiendo que el resto del ejército griego se replegara. Su sacrificio, aunque militarmente inútil, se convirtió en leyenda. Las Termópilas no fueron una derrota, sino un ejemplo inmortal de valor frente a la desmesura del poder. Mientras tanto, la flota griega se retiró hacia el sur, esperando el momento de atacar. Los persas avanzaron, incendiaron Atenas y arrasaron el Ática. Pero los atenienses, bajo el mando de Temístocles, habían evacuado la ciudad y concentrado sus fuerzas navales en el estrecho de Salamina. Allí, en septiembre del 480 a.C., c. se libró la batalla decisiva. Temístocles, con apenas 370 trirremes, es decir, barcos de 3 filas de remos, atrajo a la gigantesca flota persa hacia el estrecho, donde su número se volvió un obstáculo. En el caos de las aguas estrechas, las naves griegas maniobraron con agilidad, embistiendo y hundiendo a los barcos enemigos. El mar se cubrió de escombros y cuerpos. Cuando el sol se puso, el poder naval persa estaba destruido y Jerjes, desde su trono improvisado en la costa, contemplaba la ruina de su ejército. La victoria en Salamina cambió el curso de la guerra, al año siguiente, en el 479 a.C. c. Los griegos, liderados por Pausanias de Esparta, enfrentaron al ejército persa restante en la batalla de Platea. La falange hoplita volvió a demostrar su superioridad. Los persas fueron derrotados y su general Mardonio cayó en combate. Poco después, la flota griega obtuvo una última victoria en Micala, en las costas de Asia Menor. Grecia había sobrevivido. El imperio más poderoso del mundo había sido rechazado por una alianza de ciudades libres. Las consecuencias fueron profundas. Atenas, cuya flota había sido decisiva, emergió como la potencia naval dominante del Egeo. Esparta conservó su prestigio militar, pero el liderazgo político comenzó a inclinarse hacia el Ática. En 478 a.C., c. se fundó la Liga de Delos, una alianza de polis bajo la dirección de Atenas para mantener la defensa común contra Persia. Con el tiempo, esa liga se transformaría en un instrumento del poder ateniense, preludio de nuevas tensiones internas. Más allá de la política, las guerras médicas consolidaron una idea, que los griegos, pese a sus diferencias, compartían un destino común. La victoria no fue solo militar, sino cultural. Grecia había demostrado que la libertad, el coraje y la inteligencia podían vencer al número y la tiranía. La unión de las polis, aunque efímera, reveló la fuerza de una identidad colectiva que los griegos llamaron helenismo. El eco de aquellas batallas perduró durante siglos. Maratón simbolizó el coraje. Las Termópilas, el sacrificio, Salamina, la astucia y Platea, la victoria final. Los nombres de Milcíades, Temístocles y Leónidas se convirtieron en arquetipos del heroísmo clásico. En templos y poemas, los griegos celebraron no solo la derrota del enemigo, sino el triunfo del espíritu libre sobre el despotismo. Los persas volverían a ser una amenaza.
pero nunca más lograrían someter a Grecia. En el polvo de Maratón, en el estrecho de Salamina y en las montañas de las Termópilas se había forjado algo más que la independencia de un pueblo, el mito de una civilización que había decidido enfrentarse al destino con la fuerza de su voluntad. El siglo de Pericles, la edad dorada de Atenas. Tras la derrota de los persas, Grecia respiró un aire nuevo. Las ciudades habían salvado su libertad, y entre todas ellas, Atenas emergió como la vencedora moral y política del conflicto. Su flota había sido decisiva en Salamina, su liderazgo había guiado la resistencia, y su espíritu de independencia se convirtió en ejemplo para todo el mundo heleno. En las décadas que siguieron, la ciudad de la diosa Atenea alcanzó un esplendor sin precedentes. Las artes, la filosofía, la arquitectura y la política florecieron en una magnitud nunca antes vista. Fue el tiempo de Pericles, el estratega y orador que transformó Atenas en la capital espiritual del mundo antiguo y dio forma a lo que los historiadores llamarían después la Edad Dorada de Grecia. La Liga de Delos, fundada en 478 a.C. C. Para mantener la defensa común frente a Persia, se convirtió pronto en el instrumento de la hegemonía ateniense. Su tesoro, originalmente guardado en la isla de Delos, fue trasladado a Atenas, y sus recursos comenzaron a financiar los proyectos de la ciudad. Lo que había nacido como una alianza entre iguales, derivó en un imperio bajo la dirección de Atenas. Las polis miembros pagaban tributos en dinero o en barcos, y las que se rebelaban eran forzadas a regresar por la fuerza. La supremacía naval ateniense aseguraba el comercio, pero también imponía obediencia. En este contexto de prosperidad y poder, Pericles se convirtió en la figura central de la política ateniense. Elegido como estratega año tras año, gobernó con la autoridad de su inteligencia y el magnetismo de su palabra. Defendía una idea revolucionaria, que la grandeza de Atenas no debía medirse por sus conquistas, sino por su cultura. Bajo su dirección, la democracia alcanzó su madurez. Todos los ciudadanos libres podían participar en la eclesía, la asamblea, y decidir sobre leyes, guerras y finanzas. Los cargos públicos se elegían por sorteo o votación, y los jueces eran ciudadanos comunes. La igualdad política, aunque limitada a los hombres libres, se convirtió en el orgullo de la polis. En el famoso discurso fúnebre de Pericles, recogido por Tucídides, el líder exaltó la singularidad de Atenas, una ciudad abierta, amante del conocimiento en la que la libertad y la ley coexistían. Dijo que Atenas era la escuela de toda Grecia, una nación que no imitaba a nadie porque todos la imitaban a ella. Su visión era la de una comunidad donde el arte, la razón y la justicia formaban la base de la vida pública. El arte ateniense alcanzó entonces su punto más alto. En la colina sagrada de la Acrópolis, Pericles encargó la reconstrucción de los templos destruidos por los persas y confió la dirección de las obras a Fidias, el mayor escultor de su tiempo. De esa colaboración nació el Partenón, dedicado a la diosa Atenea Partenos. El templo, de líneas perfectas y proporciones matemáticas, se erigió como símbolo de la armonía entre la razón y la belleza. Su friso, con escenas de procesiones religiosas y figuras de dioses y hombres, representaba la unión entre lo humano y lo divino, entre la ciudad y su protectora. Junto al Partenón se levantaron otros monumentos, los Propileos, el Erecteión y el templo de Atenea Nike. Cada piedra, cada columna, fue una afirmación de la confianza ateniense en el poder del espíritu humano. La escultura, la pintura y la arquitectura no eran solo expresiones estéticas, sino manifestaciones de un ideal, la kalokagatía, la fusión entre lo bello y lo bueno. El teatro se convirtió en la forma más pura del arte ciudadano. En las laderas del monte Licabeto y más tarde en el teatro de Dionisio, miles de atenienses asistían a las representaciones de tragedias y comedias que exploraban los dilemas del alma humana. Esquilo, Sófocles y Eurípides pusieron en escena las pasiones, los conflictos morales y el enfrentamiento entre el destino y la voluntad. En las comedias de Aristófanes, la sátira política se mezclaba con el ingenio popular. El teatro no era entretenimiento, era educación cívica, reflexión colectiva sobre el sentido de la vida, la justicia y el poder. El pensamiento también floreció como nunca antes. Los filósofos comenzaron a cuestionar el origen del cosmos, la naturaleza de la virtud y la organización de la sociedad.
Anaxágoras, amigo de Péricles, introdujo la idea de un nous, una mente universal que ordenaba el mundo. Los sofistas enseñaban retórica y razonamiento crítico, preparando a los jóvenes para la vida pública. En las calles del Ágora, el diálogo se convirtió en una herramienta de conocimiento. La palabra, que en otras culturas era instrumento del poder, en Atenas era el poder mismo. La vida cotidiana reflejaba ese equilibrio entre sencillez y refinamiento. Las casas eran modestas, pero los espacios públicos majestuosos. Los ciudadanos dedicaban tiempo al debate, al ejercicio y a la contemplación. Las mujeres, aunque excluidas de la vida política, cumplían un rol esencial en el hogar y en la educación de los hijos. Los esclavos realizaban gran parte del trabajo manual, permitiendo a los ciudadanos participar en la vida cívica. La sociedad ateniense no era igualitaria, pero se definía por su fe en la participación colectiva y en la excelencia individual. Bajo Pericles, Atenas también expandió su influencia exterior. Su flota dominaba el Egeo, sus colonias aseguraban las rutas comerciales y su economía prosperaba gracias al tributo de la Liga de Delos. Sin embargo, esa misma hegemonía despertó resentimiento entre otras polis, especialmente Esparta. El poder marítimo de Atenas y su creciente imperialismo empezaban a ser vistos como una amenaza para la libertad helénica. La Edad Dorada tuvo, como toda luz intensa, su sombra. En el año 430 a.C., una epidemia devastó Atenas mientras la ciudad soportaba el asedio espartano durante la guerra del Peloponeso. Miles murieron, entre ellos el propio Pericles. Con su muerte, desapareció el equilibrio entre ideal y realidad que había sostenido el siglo más brillante de la historia griega. La democracia continuó, pero sin su guía perdió su moderación. Las pasiones políticas reemplazaron al diálogo y la ambición sustituyó al ideal de la virtud. Durante las décadas siguientes, Atenas seguiría siendo el faro del pensamiento y el arte, pero el esplendor del siglo de Pericles no volvería a repetirse. La guerra del Peloponeso, el ocaso de la libertad. El siglo de Pericles no terminó con un estruendo, sino con un lento envenenamiento. Mientras Atenas disfrutaba de su esplendor, su hegemonía despertaba recelo en el resto de Grecia. La Liga de Delos, concebida como una alianza contra Persia, se había transformado en un imperio ateniense. Las polis aliadas eran tratadas como súbditas, obligadas a pagar tributos y a aceptar guarniciones atenienses. Su flota dominaba el mar, sus templos relucían con oro extranjero y su cultura irradiaba influencia. Pero a los ojos de Esparta, la orgullosa ciudad del Peloponeso, aquello era una amenaza intolerable. La rivalidad entre las dos potencias era inevitable. Cuando finalmente estalló, Grecia entera se hundió en la guerra más devastadora de su historia, la guerra del Peloponeso. Las causas fueron tantas como las heridas acumuladas. Esparta lideraba la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades conservadoras que desconfiaban de la democracia ateniense y de su imperialismo. Atenas, por su parte, veía en Esparta un obstáculo a su expansión. El detonante llegó en el 431 a.C., cuando Corinto y Megara, aliadas de Esparta, chocaron con Atenas por cuestiones comerciales y territoriales. Los espartanos exigieron que Atenas levantara su bloqueo sobre Megara. Pericles se negó. Fue el punto sin retorno. Las asambleas votaron la guerra y el mundo heleno se dividió en dos bandos irreconciliables. El plan de Pericles era defensivo. Sabía que Esparta dominaba por tierra y que su ejército, disciplinado y numeroso, podía arrasar el Ática. Así ordenó a los campesinos refugiarse dentro de los muros largos que unían Atenas con su puerto, el Pireo, asegurando el abastecimiento por mar. Mientras tanto, la flota ateniense atacaría las costas del Peloponeso y cortaría las rutas de comercio espartanas. Pero el encierro tuvo un precio terrible. En el segundo año de la guerra, una peste se desató dentro de los muros. En pocos meses, la enfermedad mató a más de un tercio de la población, incluyendo al propio Pericles. Sin su liderazgo, la prudencia desapareció. La democracia se volvió errática, oscilando entre la audacia y la desesperación. Durante los años siguientes, la guerra se convirtió en un conflicto interminable de asedios, alianzas y traiciones. Atenas sufrió derrotas y victorias alternadas. En el 421 a.C., se firmó una tregua conocida como la Paz de Nicias,
pero apenas duró unos años. La ambición ateniense renació bajo el mando de Alcibíades, joven carismático y discípulo de Sócrates, que convenció a la asamblea de lanzar una expedición monumental contra Siracusa, en Sicilia. Prometía riquezas y dominio sobre Occidente, pero fue un desastre absoluto. La expedición a Sicilia entre 415 y 413 a.C. Fue la mayor catástrofe de Atenas. Más de 200 naves y 40.000 hombres zarparon hacia Siracusa. Casi ninguno regresó. El ejército fue aniquilado, los generales capturados y miles de soldados terminaron esclavizados en las canteras sicilianas. Atenas perdió su flota, su ejército y su confianza. A partir de entonces, su caída fue inevitable. Esparta, apoyada por el oro del imperio persa, irónicamente, el enemigo que antes habían combatido juntos, reconstruyó su marina y bloqueó el acceso al Pireo. En 411 a.C., una revolución oligárquica derrocó temporalmente la democracia ateniense, aunque fue restaurada poco después gracias a los soldados del frente. La guerra se volvió más cruel y desesperada. Incendios, ejecuciones, saqueos y traiciones se multiplicaron en toda Grecia. Las polis menores fueron arrasadas, los campos abandonados, los templos profanados. El ideal helénico de la razón y el equilibrio se disolvió bajo el peso de la violencia. En 404 a.C., tras más de 27 años de guerra, Atenas estaba exhausta. Sin flota, sin aliados y sin alimentos, se rindió. Los espartanos entraron triunfantes en la ciudad y derribaron los muros largos, símbolo de su poder. La democracia fue abolida y reemplazada por un gobierno de oligarcas conocido como los 30 tiranos, impuesto por Esparta. Durante meses, Atenas vivió bajo el terror. Ejecuciones, exilios y confiscaciones marcaron la derrota de la libertad. Sin embargo, la victoria de Esparta fue pírrica. Grecia entera había quedado arruinada. Las cosechas destruidas, el comercio paralizado, las ciudades despobladas. La hegemonía espartana basada en el poder militar no trajo paz, sino un dominio frágil. Las otras polis, cansadas del yugo lacedemonio, comenzaron pronto a rebelarse. La guerra había roto algo más que murallas, había destruido el ideal de unidad helénica. En medio de la desolación, Sócrates, el filósofo que había visto el auge y la caída de su ciudad, fue acusado de corromper a la juventud y condenado a muerte en el 399 a.C. Su ejecución simbolizó el fin de una era. Con él moría la voz del diálogo, del pensamiento libre y de la crítica racional. Atenas había perdido la guerra y con ella su alma. Los años siguientes fueron un laberinto de alianzas cambiantes. Tebas desafió a Esparta, Corinto se alzó en armas y Persia, siempre presente en las sombras, aprovechó las divisiones para imponer su influencia. Ninguna polis lograría dominar a las demás de manera duradera. El mundo griego, fragmentado y debilitado, quedó expuesto a nuevas potencias que aguardaban en el norte. La guerra del Peloponeso no solo destruyó ciudades, destruyó una idea. La democracia ateniense, la disciplina espartana y la fraternidad helénica se consumieron en el fuego de una guerra entre hermanos. Alejandro Magno, el conquistador del mundo. En el norte de Grecia, más allá del monte Olimpo, se alzaba un reino que durante siglos había sido mirado con desdén por las polis del sur, Macedonia. Considerada bárbara por los atenienses y los espartanos, era una tierra de montañas, pastores y guerreros. Pero en el siglo IV a.C., bajo el genio político y militar de Filipo II, Macedonia se transformó en la potencia más formidable del mundo helénico. Su ejército disciplinado, su caballería pesada y su estrategia diplomática la convirtieron en la fuerza dominante de Grecia y de aquel reino en el año 356 a.C. Nacería un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Alejandro, hijo de Filipo y de Olimpia de Epiro, conocido después como Alejandro Magno. Desde su infancia, Alejandro fue educado para la gloria. Su madre le inculcó la creencia de que descendía de Aquiles. Su padre, la ambición de unificar a los griegos bajo un solo mando. Y su maestro fue nada menos que Aristóteles, quien lo instruyó en filosofía, ciencia y política. De esa educación surgió un joven de mente brillante, espíritu indomable y una voluntad casi divina.
Amaba la poesía de Homero, admiraba la razón de su maestro y soñaba con conquistar el mundo conocido, cuando Filipo fue asesinado en el 336 a.C. Alejandro tenía apenas 20 años. Heredó un reino poderoso, pero rodeado de enemigos. Las polis griegas, creyendo que un muchacho no podría mantener el control, se rebelaron. En una muestra de audacia y velocidad, Alejandro marchó hacia el sur, tomó Tebas por la fuerza y la arrasó hasta los cimientos. Su brutalidad fue un mensaje. Grecia estaba unida bajo su autoridad, y quien desafiara su poder sería destruido. Atenas, aterrada, se sometió sin resistencia. Con la Liga de Corinto, Alejandro se proclamó comandante supremo de los griegos para cumplir el sueño de su padre, la conquista del Imperio persa. En la primavera del 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército de 40.000 hombres. Antes de pisar Asia, lanzó una lanza hacia la costa y declaró que tomaba el continente como regalo de los dioses. En la orilla, visitó la tumba de Aquiles y ofreció sacrificios al héroe que siempre había admirado. Comenzaba una campaña que lo llevaría más lejos que cualquier general en la historia. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el río Gránico, en Asia Menor. Los persas lo esperaban con una fuerza numerosa, pero Alejandro los atacó de inmediato, cruzando el río bajo una lluvia de flechas. Su caballería, los compañeros macedonios, rompió las líneas enemigas y obtuvo una victoria fulminante. Aquella batalla demostró su estilo, rapidez, audacia y una fe absoluta en su destino. Después de liberar las ciudades griegas de Asia Menor, Alejandro marchó hacia el corazón del imperio. En el año 333 a.C., se enfrentó al rey Darío III en la batalla de Iso, en Cilicia. Los persas, mucho más numerosos, ocuparon un terreno estrecho entre las montañas y el mar. Alejandro, al frente de su caballería, atacó directamente el centro del ejército enemigo. Darío, aterrorizado, huyó del campo de batalla, dejando atrás su familia y su tesoro. El triunfo en Iso consolidó el mito de un general invencible. Desde allí, Alejandro avanzó hacia Fenicia. Las ciudades costeras se rindieron una tras otra, excepto Tiro, que resistió durante 7 meses. Alejandro ordenó construir un dique sobre el mar para tomarla por asalto. Cuando la ciudad cayó, sus habitantes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Era la demostración de que nada podía detenerlo. Luego marchó hacia Egipto, donde fue recibido como libertador. En Menfis, los sacerdotes lo coronaron como faraón y lo proclamaron hijo del dios Amón. En el desierto de Sigua, el oráculo confirmó su origen divino. Alejandro ya no se veía solo como un rey, se creía elegido por los dioses para gobernar el mundo. De Egipto partió hacia el corazón de Asia. En el 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, se libró la batalla decisiva. Darío reunió un ejército gigantesco, con carros de guerra y elefantes, en un terreno preparado para su ventaja. Alejandro, en inferioridad numérica, ejecutó una maniobra brillante, fingió un ataque por el flanco y abrió una brecha en el centro enemigo. Cabalgando al frente, cargó directamente hacia el rey persa, que una vez más huyó. La victoria fue total. Babilonia, Susa y Persépolis cayeron sin resistencia. En el palacio de Persépolis, Alejandro contempló los tesoros de un imperio milenario y, según la tradición, permitió que la ciudad fuera incendiada como venganza por la destrucción de Atenas por Jerjes. Con la caída de Persia, Alejandro era dueño del mundo conocido, pero su ambición no tenía límites. Continuó hacia el este, atravesando los desiertos de Irán y las montañas del Hindu Kush. En Bactria y Sogdiana, regiones que hoy corresponden a Afganistán y Asia Central, enfrentó una resistencia feroz. Fundó más de 70 ciudades que llevaron su nombre, siendo la más famosa Alejandría de Egipto, y estableció colonias que mezclaban soldados griegos con poblaciones locales. Creía que la fusión entre Oriente y Occidente era el camino hacia la unidad universal. Para consolidar esa unión, se casó con Roxana, hija de un noble bactriano. En el año 327 a.C., cruzó el río Indo y penetró en la India, donde se enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. A pesar del uso de elefantes de guerra, Alejandro volvió a vencer. Pero sus soldados, agotados tras años de campaña, se negaron a seguir adelante. En el río Ifasis, el ejército se detuvo.
Alejandro, furioso y decepcionado, aceptó volver. Regresó hacia Babilonia, donde planeaba nuevas expediciones, hacia Arabia, tal vez hacia el Mediterráneo occidental. Sin embargo, su cuerpo ya no resistía la fatiga. En el verano del 323 a.C., Alejandro enfermó tras un banquete en Babilonia. En pocos días la fiebre lo consumió. Según las crónicas, cuando los generales le preguntaron a quién le entregaría su imperio, Magno respondió: al más fuerte. Alejandro el Grande murió a los 32 años, sin heredero legítimo, dejando tras de sí un imperio que se extendía desde Grecia hasta el Punjab. Su muerte fue el inicio del caos. Los generales que lo habían acompañado, los diádocos, se disputaron el poder dividiendo el imperio en reinos independientes: Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Asia, Casandro en Macedonia y Lisímaco en Tracia. Pero aunque su imperio se fragmentó, el mundo ya no volvería a ser el mismo. Dondequiera que fue, Alejandro fundó ciudades, difundió la lengua griega, el arte, la ciencia y la filosofía. La cultura helénica se fusionó con la oriental, dando origen a una nueva era, el helenismo. Para los griegos, Alejandro fue más que un conquistador, fue la encarnación del ideal heroico, el último de los hijos de Aquiles, un hombre que desafió los límites humanos. Su vida combinó la ambición del guerrero con la visión del filósofo. Para unos fue un tirano, para otros un dios. Lo cierto es que su legado transformó el mundo antiguo. En los siglos posteriores, los romanos lo venerarían como modelo de grandeza, y su figura inspiraría a emperadores y aventureros por milenios. La Grecia helenística, el legado de los diádocos. Cuando Alejandro Magno murió en Babilonia en el 323 a.C., su cuerpo aún no se había enfriado y ya el imperio más vasto de la historia se desgarraba por dentro. No había heredero legítimo, solo un niño por nacer y un hermano incapaz de gobernar. Su ejército, acostumbrado a seguir la voluntad de un solo hombre, se encontró de repente sin guía. Las conquistas de 13 años se desmoronaban y el sueño de un mundo unificado bajo la cultura griega se convirtió en un campo de batalla. Los generales que habían compartido su gloria se convirtieron en enemigos. A ellos se los conocería como los diádocos, los sucesores. La primera disputa fue por el cuerpo del conquistador. Según la tradición, Ptolomeo, uno de sus generales más cercanos, robó el féretro camino a Macedonia y lo llevó a Egipto. Allí, en Alejandría, Alejandro descansaría para siempre, envuelto en oro y cristal, convertido en símbolo de la grandeza perdida. Mientras tanto, sus antiguos compañeros se repartían los restos de su imperio. El general Perdicas trató de mantener la unidad, pero fue asesinado en una revuelta. Entonces comenzó un largo periodo de guerras entre los diádocos que duraría más de 4 décadas. De aquel caos surgieron 3 grandes reinos: la dinastía ptolemaica en Egipto, fundada por Ptolomeo, el imperio seleucida, creado por Seleuco en Asia, y la Macedonia antigónida, heredera de la patria de Alejandro. Cada uno de estos reinos conservó la lengua, la administración y la cultura griega, pero los mezcló con tradiciones orientales, creando un mundo nuevo, el helenismo. El reino de Ptolomeo, I Sóter, fue el más estable y brillante. Desde Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro en la desembocadura del Nilo, gobernó un imperio rico en agricultura, comercio y conocimiento. Ptolomeo comprendió que la verdadera herencia de su antiguo rey no era la guerra, sino la cultura. Mandó construir el Museo de Alejandría, una institución dedicada a la investigación y la sabiduría, y la biblioteca, que llegó a reunir cientos de millares de rollos de papiro procedentes de todo el mundo antiguo. Allí trabajaron matemáticos como Euclides, astrónomos como Aristarco de Samos, quien propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, y poetas como Calímaco y Teócrito. Alejandría se convirtió en el corazón intelectual del Mediterráneo, el lugar donde el pensamiento griego se fusionó con la ciencia egipcia y babilónica. Más al este, Seleuco I Nicátor estableció su poder sobre las vastas tierras de Asia, desde Siria hasta la India. Su imperio, el seleucida, fue el más extenso y difícil de gobernar. Fundó numerosas ciudades, muchas llamadas Antioquía, en honor a su padre, que funcionaban como centros administrativos y comerciales. En ellas se hablaba griego, se adoraba a los dioses del Olimpo y se construían templos con columnas dóricas junto a zigurats y palacios orientales.
Los seleucidas intentaron mantener la unidad mediante la política y el matrimonio, pero su territorio era tan diverso que la rebelión fue constante. Con el tiempo, Babilonia, Persia y las satrapías orientales recuperaron su independencia. En Macedonia y Grecia, la familia de Antígono el Tuerto y su hijo Demetrio Poliorcetes logró conservar el control. Su poder, sin embargo, nunca fue absoluto. Las polis griegas seguían existiendo, aunque bajo influencia macedónica. Atenas, ya sin su esplendor clásico, seguía siendo un centro cultural, y en sus escuelas florecían nuevas corrientes filosóficas. El estoicismo de Zenón de Citio, que predicaba la serenidad ante el destino, y el epicureísmo fundado por Epicuro, que enseñaba a buscar la felicidad mediante la moderación y la amistad. Era una época menos heroica, pero más humana. El pensamiento se había desplazado del ágora al alma. La expansión helenística no fue solo política, sino cultural y económica. El griego se convirtió en la lengua franca desde Egipto hasta Bactria. Los artistas comenzaron a representar rostros más realistas, con emociones y movimiento. Las esculturas ya no idealizaban héroes inmóviles, sino hombres y mujeres con gestos de dolor, deseo o ternura. Las ciudades se llenaron de teatros, gimnasios y templos dedicados a los dioses griegos, pero también a divinidades orientales reinterpretadas con formas helénicas. El mundo se había vuelto cosmopolita. El comercio floreció como nunca antes. Desde Alejandría partían barcos cargados de trigo, papiro, vino y perfumes hacia los puertos del Mediterráneo. En Asia, las rutas terrestres conectaban Antioquía con la India y China. Los mercaderes griegos introdujeron monedas, sistemas de pesos y medidas, y técnicas de construcción. Las caravanas transportaban seda, especias y gemas, mientras las ideas viajaban junto con las mercancías. El helenismo fue, en esencia, el primer intento de globalización cultural de la historia. Pero bajo esa apariencia de esplendor persistían las tensiones políticas. Los reinos helenísticos eran monarquías absolutas, regidas por reyes que se proclamaban herederos de Alejandro y, en algunos casos, semidioses. La libertad de las antiguas polis desapareció. Las guerras entre las dinastías eran constantes y las poblaciones sufrían bajo impuestos y reclutamientos. El ideal griego de ciudadanía dio paso a la obediencia cortesana. La grandeza helénica se había trasladado del ciudadano al soberano. Aún así, la fusión entre Oriente y Occidente produjo una síntesis cultural sin precedentes. En Egipto, los dioses griegos se identificaron con los egipcios, Zeus con Amón, Afrodita con Isis. En Asia, el arte griego influenció los templos budistas de la India y dio origen al estilo greco-budista de Gandhara, donde Buda fue representado con rasgos helenos. En las ciencias, los astrónomos helenísticos midieron la circunferencia de la Tierra, calcularon distancias solares y trazaron los primeros mapas precisos del mundo durante los siglos III y II a.C. El helenismo alcanzó su máximo esplendor, pero a la sombra de esta grandeza crecía una nueva potencia que pronto reclamaría su lugar en la historia: Roma. Al principio, los romanos admiraron la cultura griega. Copiaron su arte, su arquitectura y su filosofía. Sin embargo, detrás de esa admiración se ocultaba la ambición. A medida que los reinos helenísticos se debilitaban por las guerras internas, Roma avanzaba. En el año 168 a.C., la batalla de Pydna selló el destino de Macedonia. El ejército romano derrotó al rey Perseo y Grecia quedó bajo control de Roma. Pocos años después, el imperio seleucida fue desmembrado y Egipto, aunque nominalmente independiente, se convirtió en un protectorado romano. Con la llegada de las legiones, el mundo helénico perdió su independencia política, pero su espíritu sobrevivió. La lengua griega siguió siendo la del conocimiento, la ciencia y la diplomacia. Los romanos adoptaron a los dioses del Olimpo, tradujeron a Homero y estudiaron a Aristóteles. Las ciudades fundadas por Alejandro continuaron prosperando, y Alejandría, con su biblioteca y su museo, siguió siendo el faro del saber hasta su destrucción siglos después. El legado filosófico: Sócrates, Platón y Aristóteles, entre los siglos V y IV a.C. Mientras Atenas vivía sus días de esplendor político y artístico, una nueva fuerza comenzó a transformar la historia de Grecia: el pensamiento filosófico. Hasta entonces, los griegos habían buscado explicar el mundo mediante los mitos y la voluntad de los dioses.
Pero en las calles del Ágora, entre templos y escuelas, surgió una revolución silenciosa, el deseo de comprender el universo no por la fe, sino por la razón. Los filósofos, literalmente amigos del saber, convirtieron la curiosidad en ciencia y la reflexión en virtud. Entre todos ellos, 3 nombres definieron la base de la civilización occidental: Sócrates, Platón y Aristóteles. La figura de Sócrates fue el punto de inflexión entre el mito y la razón. No escribió libros ni fundó escuela, pero cambió la manera en que los hombres pensaban sobre sí mismos. Nació en Atenas, hijo de un escultor y una partera, y vivió como un ciudadano común. Durante las guerras del Peloponeso sirvió como hoplita, mostrando valor y disciplina, pero su verdadera batalla fue intelectual. Recorriendo las plazas y los mercados, interrogaba a todo aquel que encontraba: políticos, poetas, artesanos, jóvenes. Su método, basado en preguntas y respuestas, se conoció como la mayéutica, el arte de dar a luz ideas. Creía que la verdad no debía enseñarse, sino descubrirse a través del diálogo. Sócrates rechazaba la sabiduría vacía de los sofistas, que cobraban por enseñar retórica y persuasión. Para él, el conocimiento no debía servir para dominar, sino para vivir con justicia. Enseñaba que el mal provenía de la ignorancia y que la virtud era conocimiento. Su insistencia en cuestionar las costumbres, las leyes y la religión le ganó enemigos. En una Atenas exhausta tras la guerra, su figura se volvió incómoda. Un hombre que desafiaba la tradición, que decía que el verdadero deber del ciudadano era pensar. En el 399 a.C., C. fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad. En su juicio, recogido por su discípulo Platón, Sócrates se defendió sin retractarse. Prefirió morir antes que renunciar a su búsqueda de verdad. Bebió la cicuta rodeado de sus alumnos y se convirtió en símbolo de la integridad intelectual, un hombre que prefirió la muerte antes que traicionar su conciencia. De su muerte nació una de las escuelas más duraderas de la historia, la Academia de Platón. Platón, perteneciente a una familia noble, había sido testigo de la inestabilidad política de Atenas y de la injusticia cometida contra su maestro. De ese trauma surgió su visión del mundo, una separación entre el mundo sensible, que consideraba cambiante e imperfecto, y el mundo de las ideas, que se suponía eterno y verdadero. Según Platón, todo lo que vemos no es más que una sombra de una realidad superior. En su diálogo más célebre, La República, imaginó una sociedad gobernada por filósofos, los únicos capaces de comprender el bien y la justicia. Platón consideraba que la educación era el camino hacia la virtud. En su célebre Mito de la caverna, describió a los hombres encadenados que solo ven sombras en una pared y creen que esa es la realidad. El filósofo, al liberarse, asciende hacia la luz y contempla el mundo verdadero, pero al volver para liberar a los demás es incomprendido y rechazado. La metáfora representaba no solo el deber del sabio, sino el destino de todo pensador que desafía la ignorancia colectiva. Su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Fundó la Academia en Atenas, considerada la primera institución de enseñanza superior del mundo occidental. Allí reunió a matemáticos, astrónomos y filósofos para debatir sobre la naturaleza del alma, el cosmos y el conocimiento. Platón unió la razón con la espiritualidad, el pensamiento abstracto con la ética. Su obra, escrita en forma de diálogos, conservó la voz de Sócrates y preparó el terreno para la mente más sistemática de la antigüedad. Aristóteles. Aristóteles, nacido en Estagira, en el norte de Grecia, llegó a Atenas siendo joven y estudió 20 años en la Academia de Platón. Aunque admiraba a su maestro, se apartó de él en puntos esenciales. Rechazó la idea de un mundo de ideas separado del real. Para Aristóteles, la realidad estaba aquí, en las cosas concretas que debían observarse y analizarse. Con él nació el pensamiento empírico, el conocimiento basado en la experiencia. Clasificó todo lo que existía: plantas, animales, emociones, formas de gobierno. Creó la lógica formal, la base del razonamiento científico. Donde Platón había mirado hacia el cielo, Aristóteles observó la tierra. Tras la muerte de Platón, fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñaba caminando junto a sus discípulos en los jardines, de ahí el nombre de peripatéticos. Su curiosidad no tenía límites. Estudió astronomía, biología, física, política y arte.
Consideraba que la felicidad humana dependía del cumplimiento de la virtud y del equilibrio, la mesotes, término que buscaba representar el justo medio entre los extremos. Su pensamiento abarcó desde la moral hasta la metafísica, desde la teoría del alma hasta la retórica. En el 343 a.C., Aristóteles fue llamado a Macedonia para ser tutor de un joven príncipe, Alejandro, hijo de Filipo II. Durante varios años le enseñó historia, ética y filosofía, inculcándole el amor por la cultura griega. Cuando Alejandro emprendió su conquista del mundo, llevaba consigo la influencia de su maestro, la idea de que la razón y el conocimiento eran tan poderosos como la espada. La obra de Aristóteles marcó el inicio de la ciencia como disciplina racional. Sus observaciones sobre la anatomía, la física y la lógica serían estudiadas durante 2 milenios. Para los medievales, su pensamiento era la base del saber; para los renacentistas, la puerta al conocimiento moderno. Su visión del cosmos, compuesta a una tierra inmóvil rodeada por esferas celestes, dominó el pensamiento occidental hasta Copérnico. Incluso su noción de la virtud como hábito sigue viva en la ética contemporánea. La herencia de Sócrates, Platón y Aristóteles trascendió a Grecia. Los tres crearon un sistema de pensamiento que modeló la civilización occidental: el deber moral del individuo, la búsqueda racional de la verdad y la organización lógica del conocimiento. Mientras los imperios caían, sus ideas sobrevivían en los manuscritos copiados en Alejandría, en las bibliotecas romanas y más tarde en los monasterios medievales. Su legado fue más poderoso que cualquier ejército: la convicción de que el hombre puede comprender el mundo con su mente y que la justicia, la virtud y la sabiduría son los pilares de toda sociedad. En el ágora silenciosa donde Sócrates fue condenado, en los muros derruidos de la academia y en las ruinas del liceo cubiertas por el polvo del tiempo, todavía resuena el eco de aquella revolución intelectual. Grecia había perdido su independencia, pero había conquistado algo que ningún imperio podría arrebatarle: el pensamiento.